justicia para mí. Son amor, tus mandamientos que me enseñan a vivir. Que Dios les bendiga y les guarde. Soy el pastor Eli Gutiérrez y es un gustazo, una alegría, una bendición saludarlos hoy, lunes 17 de agosto. Feliz inicio de semana. Estamos en la serie Los 10 Mandamientos. Hoy es el día 20 y este devocional se titula Para que tus días se alarguen. Estamos estudiando el quinto mandamiento y el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo menciona este mandamiento y dice: este es el primer mandamiento con promesa. Pablo enfatiza la importancia de respetar, de honrar, de obedecer, de cuidar a nuestros padres y enfatiza el hecho de que es el primer mandamiento con promesa. ¿A qué se refiere que es el primer mandamiento con promesa? Puede referirse que es el primero de los 10 mandamientos que tiene una promesa. Habíamos visto en otro mandamiento que Dios dice que Él muestra su misericordia a millares, y hay quien podría pensar que eso también es una promesa. Y en ese sentido, este sería el primer mandamiento con promesa de la segunda tabla de la ley. O podemos pensar que esta es la primera promesa directa, clara, totalmente ligada a cumplir el mandamiento. Sea como sea, lo cierto es que es una promesa preciosa que hoy vamos a entender lo que significa. Para que tus días se alarguen. ¿Qué significa eso? Que tus días van a ser ahora de 30 horas en vez de 24 si honras a tu padre y a tu madre. Que vas a vivir muchos años, que vas a llegar a viejito si honras a tu padre y a tu madre. Seguramente no es una cuestión cuantitativa, ¿no? Dice mi padre que cuando él se convirtió a Cristo y él se convirtió ya de joven a Cristo y leyó los mandamientos y leyó que decía: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen. Y hay quien le dijo: eso significa que vivirás muchos años. Dice mi padre que él pensó: no, hombre, yo ya estoy viviendo horas extra. Porque si vives muchos años por honrar a tu padre y a tu madre, pues entonces a mí ya me tendrían que estar cortando los años porque no los honré como debería. Y creo que todos podríamos decir lo mismo, ¿no? Porque todos seguramente nos hemos quedado cortos en ese asunto de honrar a nuestros padres. Siempre podemos ser mejores. Pero no es un asunto cuantitativo. No significa que si honras a tu padre y a tu madre necesariamente vas a vivir 1000 años o 100 años. No es un asunto de números, es un asunto de calidad de vida. Y es un asunto de entender el diseño de Dios para la vida. Así habíamos comenzado esta serie, esta miniserie dentro de la serie acerca del quinto mandamiento, hablando del diseño de Dios para el ser humano. El diseño de Dios para el ser humano es necesariamente una familia, de ahí venimos, no existe otra manera de generar vida que por un hombre y una mujer. Así creó Dios la vida, así creó Dios al ser humano. Y cuando vivimos de acuerdo al diseño de Dios, hay bendición, porque así diseñó Dios la vida. No es un asunto de karma, no es un asunto de salvación por obras, es un asunto de que cuando entendemos cómo funciona la vida y nos alineamos a ese diseño, funciona mejor. Lo sabemos que así funciona cualquier cosa, ¿no? Cuando tú estás usando un aparato, un electrodoméstico, un aparato electrónico, un automóvil, cuando tú usas ese aparato, ese dispositivo, de acuerdo a su diseño, te va a durar más, va a funcionar bien. Cuando tú lo usas para otras cosas, cuando tú lo maltratas, pues naturalmente se va a descomponer y no va a funcionar bien. Bueno, pasa lo mismo con la vida. Cuando nos alineamos al diseño de la vida, de acuerdo a cómo Dios la creó, funciona mejor. Eso significa para que tus días se alarguen. Vamos a leerlo. Ya empecé la explicación y está bien. Vamos a leerlo directamente de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio ahora, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque nos has puesto en esta vida, Dios mío. Tú nos llamaste a la existencia y usaste un hombre y una mujer, Señor, nuestros padres, para vivir, para crear, Señor, esto que somos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir el quinto mandamiento, honrando a aquellos que nos dieron la vida, Padre Santo, y viviendo de acuerdo al diseño que tú creaste. Perdónanos cuando no lo hemos hecho y ayúdanos a partir de ahora a hacerlo mejor. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, queridos. Vamos a Deuteronomio 5:16. Vamos a leer ahora la versión de Deuteronomio. Leo la tradicional Reina Valera
que dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria a Dios por su palabra. ¿Notas cómo se enfatiza el pronombre tú, tuyo, tuyo, tuyo? Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha ordenado, para que te vaya bien todos los días en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. 3 enseñanzas para el día de hoy. Número 1. Los mandamientos de Dios expresan su diseño para la vida. Ya habíamos empezado a mencionar esto, pero Dios creó la vida con un diseño y cuando vivimos de acuerdo a ese diseño, funciona mejor. Dios nos creó para ser parte de un núcleo familiar. Y cuando respetamos a nuestro padre y a nuestra madre, nos va bien. ¿Cuántos problemas de los seres humanos no son causados por justamente el rompimiento de esas dos relaciones con nuestro padre y nuestra madre? Un montón de traumas, un montón de amarguras, un montón de rencores, de ansiedades, de problemas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, tienen que ver precisamente con que no tenemos una conexión según el diseño de Dios con nuestros padres. Inseguridad, falta de capacidad para amar, para perdonar, baja autoestima y podemos seguir la lista con ansiedad, depresión y un montón de otras cosas. Tienen que ver precisamente con que no fuimos formados en un ambiente de amor, de cuidado, de respeto, de seguridad que nos daban nuestros padres. Son nuestros padres los encargados de darnos ese ambiente de seguridad, amor y respeto. Cuando no lo tenemos, no funcionamos como deberíamos funcionar. Por eso, y ahora, esto que estoy diciendo yo, pues a lo mejor aplica más para nuestros padres, ¿verdad? Padres, cuiden a sus hijos, amen a sus hijos, construyan ambientes de amor, cuidado y seguridad. Pero también aplica para los hijos. Recordarnos cuál es el diseño de Dios para ser mejores que la generación anterior, como decíamos ayer. Honrar en los casos en los que nuestros padres no han sido los mejores, pues el honrar, obedecer este mandamiento sería ser mejor. Y bueno, en nuestro caso, pues comenzar ahora, ya que somos adultos, ya que somos jóvenes con decisión, pues ahora decidir por nosotros mismos. Yo sí quiero vivir conforme a ese diseño. Si no viví en mi infancia conforme a ese diseño, bueno, no fue mi culpa, es la familia en la que me tocó nacer, pero a partir de ahora yo quiero vivir conforme a ese diseño y eso incluye honrar a tus padres. Sé el que rompe la cadena de deshonra, sé el que rompe el círculo vicioso. A partir de ahora tú comienza no solamente construyendo una mejor familia de ti para abajo, sino también con la generación anterior, honrando. Oye, pero es que no fueron los mejores padres. Oye, pero es que no me dieron lo que yo necesitaba. El mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando hayan sido unos padres excelentes. No dice eso. Dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Y si queremos regresar al diseño de Dios, tenemos que comenzar por perdonar a quien a lo mejor no fue un padre perfecto, una madre perfecta, y nosotros sí vivir el diseño de Dios. Los mandamientos de Dios, mis amados hermanos, describen el camino de una vida conforme al diseño de Dios. Y esto es lo que nos dice este mandamiento. Número 2, los mandamientos de Dios conducen le puse florecimiento, que tiene que ver con una vida, una calidad de vida. Cuando la Biblia dice para que tus días se alarguen, no solo refiere a vivir más, aunque probablemente sí tiene que ver con vivir más, pero no es un asunto mágico, no es un asunto de números, es un asunto natural y déjame lo explico, muy sencillo. Si tú honras a tu padre y a tu madre, significa que estás obedeciendo el mandamiento de Dios, significa que estás en el camino del diseño de Dios, aun si ellos no fueron los mejores padres, tú sí estás viviendo el diseño de Dios. Y eso significa que eres un hombre, una mujer que está buscando el diseño de Dios y que está transmitiendo ese diseño a la siguiente generación. Ahora tus hijos te ven. Tus hijos ven tu ejemplo, cómo trataste a sus abuelos, a tus padres. Tus hijos reciben la enseñanza de obedecer los mandamientos, no solamente de tu boca, sino de tu ejemplo. De manera que muy probablemente no es una seguridad,
porque cada quien toma sus propias decisiones, pero muy probablemente tus hijos van a hacer lo mismo, y cuando tú seas viejo, también te van a honrar a ti. Y entonces tus años de vejez van a tener mayor calidad, porque tus hijos van a cuidar de ti también. Ahora, esto no es una ley, no es una seguridad, no es una garantía, es un principio. Es un principio de vivir bajo el diseño de Dios y transferir eso a las siguientes generaciones. Y quizá tú mismo vas a recibir el cuidado de tus hijos. Otra vez, no es una garantía porque cada quien toma sus propias decisiones. Pero lo que sí es cierto es que los mandamientos de Dios están diseñados, están creados para que tengamos una vida plena en la tierra que Jehová tu Dios nos da. O sea, en este mundo en el que Dios nos puso, queremos tener una buena vida, vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Vamos a la tercera enseñanza. Los mandamientos de Dios son perfectos para todos. Hay algo aquí muy interesante. Dice, honra a tu padre y a tu madre. A tu padre y a tu madre. ¿Y eso qué tiene de interesante? Bueno, que no es lo normal en una sociedad patriarcal. Esto estamos en la antigüedad. Es una sociedad donde es el varón el que tiene el poder. Y no solamente es un asunto de roles de género, que creo que eso sí es divino, eso lo estableció Dios. Dios puso a cada género, hombre y mujer, con funciones, con roles dentro de la familia, dentro del matrimonio. Nos hizo diferentes para eso. Sin embargo, también los seres humanos han tergiversado esos roles y los han llevado a extremos de machismo y guerra de sexos y otras cosas. Y en aquella época existía eso, ¿no? Sociedades patriarcales. Sin embargo, es claro que este mandamiento viene de Dios, no de la cultura, viene de Dios, no del Estado. Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, a los dos. No solo a uno, sino a los dos. No solo a tu padre, el jefe de la tribu, el hombre, el varón, a tu madre también. Y nos revela que este mandamiento viene de Dios. No solamente de seres humanos, no de seres humanos, viene de Dios. Y nos enseña cosas de Dios preciosas. Nos enseña que Dios es un Dios relacional, que ama las relaciones, la transferencia de vida de una generación a otra. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba a Dios? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en la Biblia aparece muchas veces la frase de generación a generación. En el libro de Deuteronomio precisamente habla de transmitir estos mandamientos. Ponlos por toda tu casa, ponlos en tu frente, ponlos en tus paredes, enséñalos a tus hijos, transmítelos de generación a generación. Dios es un Dios que le encanta la relacionalidad, si me permites la palabra. Él se relaciona con nosotros como un padre y debemos honrarlo como el Padre, el Padre eterno, por supuesto. Y de hecho honrar a nuestros padres está relacionado con honrar a Dios. Quien no honra a sus padres, quizá tampoco honre a Dios, porque están relacionados. Mucha gente tiene problemas con la autoridad y no obedecen a Dios, ni a sus padres, ni a nadie. Pero cuando honramos a Dios, cuando entendemos que Dios tiene planes, podemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre en la tierra que Jehová Dios nos da. Los mandamientos de Dios expresan el diseño para la vida. Los mandamientos de Dios conducen al florecimiento y los mandamientos de Dios son perfectos para todos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos revelas en tus mandamientos acerca de tus diseños, de tus propósitos, de tu carácter. Ayúdanos a obedecer este mandamiento, Padre, en el precioso y santo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto. Vida y gracia para mí son amor, tus mandamientos que me enseñan a vivir.